Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Mama Tribu. Muy feliz de seguir hablando acerca del tema de la salud femenina para nosotras como mujeres, como madres, como hijas. Y bueno, tengo una nueva invitada muy especial para mí, de verdad, porque ha acompañado diferentes etapas de mi vida y con ella, Paola Rodríguez, que ha sido mi partera. Bueno, ustedes la habrán escuchado en diferentes ocasiones porque su nombre va y viene a través de mi podcast, pero hoy ha sido invitada para hablar acerca de un tema que, como siempre digo, muy poco se habla y que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Vamos a hablar acerca de la perimenopausia y la menopausia. Entonces, bienvenida, Pau. Muchísimas gracias por aceptarme esta invitación. Gracias, Linda, por invitarme. Estoy pero muy feliz de estar aquí, de poder compartir con todas. Así es, soy Paula Rodríguez, soy partera y soy acompañante de mujeres en todas las etapas de su vida, desde la fertilidad, el embarazo, ahora en este momento hasta la perimenopausia y menopausia. En este tema, que es el que vamos a tocar el día de hoy, mi formación se basa en la biología, en la fisiología femenina y en los estudios médicos de grandes maestros como el doctor Ray Pitt, como el doctor Broda Bars, como el doctor John Lee, como la doctora Catalina Dalton, David Saba, bueno, entre otros, que nos ofrece una mirada muy profunda y muy diferente de cómo funciona el cuerpo femenino. Contarles también que trabajo acompañando a mujeres que buscan entender sus procesos, recuperar como la confianza en su biología, en sostener su salud, con información clara, con nutrición prometabólica y con herramientas prácticas que realmente respeten su cuerpo, ¿no? Y para mí, hablar de perimenopausia y menopausia no es, para que sepan, no es solamente hablar de hormonas, sino es también hablar de soberanía, de recuperar esa voz sobre lo que vivimos y de cambiar la narrativa cultural que tanto nos han silenciado durante mucho tiempo. Y para mí este Claro. tema, pues lógicamente me gusta porque lo transité y ahora ya yo llevo 2 años en la menopausia. Entonces, lo tengo Wow. muy fresquito todo. Buenísimo, buenísimo que también vayas a hablar con la voz de la experiencia para que se sientan identificadas, ¿no? Nos sentamos identificadas porque en algún momento yo también llegaré por allá. Comentaba hace poco en mis historias que yo apenas estoy comenzando los 30, pero dentro de 10 años, o sea, ya va a comenzar el camino, ¿no? 10, 12 años, entonces no quiero que me agarre así como, ay, ¿esto qué es? Que le pasa mucho a las mayorías. Yo creo que mi mamá no habrá escuchado el término de perimenopausia hasta que llegó a la menopausia. O no sé, tendría que averiguar eso. Pau, se me olvidó preguntarte algo muy importante que yo siempre comienzo con todas las invitadas y es que de quién eres mamá para que también las oyentes y quienes nos escuchan y nos ven sepan. Bueno, yo soy mamá de 2 hijos maravillosos y también soy abuelita de 2 nietos también maravillosos. Bueno, Pau, yo te quería preguntar antes de comenzar a hablar acerca de este tema, ¿cómo tú entraste aquí? Además de ser partera, ¿cómo te comenzaste a documentar o aprender o investigar sobre esto? ¿Cómo llegas tú hasta acá? Bueno, yo llegué hasta ahí porque mm, tenía muy claro que no quería que acompañarme como suelen acompañar desde la medicina convencional, es con hormonas sintéticas, por ejemplo, con antidepresivos y cosas de estas, que en el camino pues me imagino que vamos a ir hablando de estos temas. Pero eso empezó, esa búsqueda mía empezó desde un viaje que hice a Perú. Eh, Fue precisamente un encuentro de partería tradicional y, y ya yo estaba ya creo que ya iba casi para llegar a los 40 y empecé como a indagar y me empecé a dar cuenta que había mucho tabú, luego con una amiga que ya estaba en la
menopausia, comenzamos también a indagar entre las mujeres que conocíamos, que más o menos sabíamos que estaban en la edad de la menopausia. Resulta que creamos un grupo y en el grupo ese que creamos de WhatsApp, nada más hablábamos ella y yo, el resto, nada, ninguna vivió nada, nadie le pasaba nada, o sea, era como, o sea, en un silencio total ante estos temas. Y dije, no, yo necesito investigar porque yo no quiero que me coja fuera de base, sobre todo porque la perimenopausia y la menopausia son de esos momentos críticos en la vida de la mujer. En la mujer hay tres momentos críticos, que son la pubertad, el parto, el embarazo y el parto, y la perimenopausia y la menopausia. Y yo como que no Wow. quería que me cogiera fuera de base sin información. Como todo en mi vida, yo también estoy en el camino de la partería y del dulaísmo y de la asesoría de lactancias y todas esas cosas que hago, es más que nada porque todo empezó desde una experiencia propia, ¿sí? De yo quererme acompañar a mí misma en ese proceso. Desde ahí empezó realmente, porque encontraba muchos vacíos y muchos silencios. Pasa mucho y es así. Bueno, ahora sí, para comenzar, Pau, quisiera que nos hablaras un poco acerca de este término que se está empleando, que yo no lo había escuchado, pero yo me imagino que sí, sí se hablaba desde mucho antes, y es acerca de la perimenopausia. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabemos nosotras que vamos a comenzar a estar en ese, ¿cómo le llamaríamos en este momento? Como en ese estado, en ese... Es una transición realmente. Es un momento de Mm, transición hasta una nueva etapa. Cuando tú es, cuando digo transición, porque es el tiempo en que transitas del paso de tu edad fértil a la menopausia. Entonces, en ese espacio de tiempo es lo que se le llama la perimenopausia. O sea, la perimenopausia no es un evento en realidad aislado de nuestra vida, sino, como te digo, es un proceso de transición que puede ya, empezar incluso 10 años antes de que se te vaya la menstruación, a veces hasta 15. O sea, muchas mujeres empiezan a vivir procesos en la perimenopausia a partir de los 35 años. Y lo que ocurre ahí sí, realmente es que el cuerpo comienza a producir menos progesterona porque hay ciclos en los cuales ya no vamos a ovular todos los meses, entonces vamos a tener ciclos anovulatorios y solamente cuando ovulamos es que producimos progesterona. Y claro, como vamos a tener menos ciclos en los cuales no vamos o vamos a tener menos ciclos ovulatorios, exacto, eso genera en el cuerpo femenino un desequilibrio con los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Aquí es importante recalcar que no es una enfermedad, por favor, es parte de la biología femenina y reconocer esta parte, reconocerla implica observar primero que todos los primeros cambios en la menstruación, porque ahí nos vamos a dar cuenta que los ciclos se nos ponen más cortos o más largos, empezamos a sangrar de manera distinta y luego pues aparecen más síntomas que, de los que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que aparece que uno no puede dormir muy bien. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo empecé yo a sentir que ya estaba viviendo eso con los ciclos? Yo siempre he tenido una relación muy linda con mi menstruación y de pronto comencé a tener 2 ciclos en un mes, por ejemplo. O el sangrado solo me duraba un día, por ejemplo, también. El color del color de la regla ya no era tan, a veces no era tan ese rojo vivo bonito, sino era como un rojo más oscuro. ¿Sí? Eh, Comencé a tener, yo siempre he sido de las personas que pone la cabeza en la almohada y ahí quedaba frita. Comencé a irme a la cama y no, y a pesar de que estuviera pero muy cansada, no podía conciliar el sueño, ¿sí? Comencé a tener como que uno quiere apagar la mente al momento de ir a la cama y era como el pensamiento, la mente que no para, ¿no? wow, Me empezaron a dar eh, sofocos, o pequeños eso es, calorcitos, como si ah, en el interior le llaman bochornos, calores. Los calores solamente como en esta parte de la cara, ¿sí? Me empezaba a dar, desde los 35 años, lo primero que yo sentí fueron la sensibilidad en los senos, como una especie, eso se llama mastalgias, ¿sí? Eso fue lo primerito que sentí, fueron las mastalgias, ¿sí? Esa sensibilidad en los senos, una cosa loquísima que a veces ni la ropa, ¿no? Era el no, roce te no solamente molestaba externa, todo. sino, ¿cómo?
Ah, ¿el roce te molestaba o de todo? De todo, era una cosa interna y como también el roce, y en realidad pues esos son avisos que nos da nuestro cuerpo perfecto de que estamos en esa transición y cuando entendemos la biología que hay detrás, podemos acompañar mejor en lugar de vivirlo con miedo, con temor, sí, porque yo me he encontrado en muchas de las asesorías de que las mujeres me buscan porque le tienen pavor a este momento, ¿sí? Pero yo creo que si Claro. estamos informadas, ¿sí? Si estamos educadas, lo podemos vivir de una manera más amorosa, ¿no? Porque es una etapa que además si uno se pone a contar los años, es en la etapa donde vamos a estar más años de nuestra vida. Wow. Oye, tú no sabes que esto que tú me estás contando, como esos primeros síntomas, lo reconozco mucho en una tía, una de mis tías maternas, que le estaba pasando todo eso, ¿sí me entiendes? Todo lo que tú estás comentando, mucho dolor de cabeza, que no podía dormir en las noches, y ella cumplió 50 el año pasado. ¿Qué otras cosas tenía? Como cansancio, muchas cosas. Entonces, creo que ella le atribuía más a estos síntomas como que algo, tengo algo mal yo. ¿Sí me entiendes? Tengo algo mal, algo está pasando en mí, de pronto estoy enferma, de pronto me hacen falta vitaminas o minerales o algo así. Y creo que ella nunca lo habrá puesto o enfocado como, ¿será que está cambiando algo dentro de mi ciclo menstrual o será que está pasando algo? ¿Sí me entiendes? No, no se asocia mucho como todos estos síntomas que nos estás comentando, algo dentro de lo propiamente femenino, sino como estoy enferma. Sí, pero es como lo mismo que pasa, es que es lo mismo cuando tú estás en embarazo, a ti te dan náuseas, te da reflujo, te da acidez, sí, te puede dar dolor en Ujú. la espalda, puede ser, y ahí la excusa es que estoy embarazada, ¿sí? O duermes mucho, sí, estás embarazada, por eso duermes mucho. Lo mismo pasa con los chicos cuando están en la pubertad, Ajá, duermen un montón. O sea, cuando estamos en la pubertad dormimos mucho, 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 ¿no? Eh, y también porque estamos siempre cansados. En lo mismo en la gestación, pero es que esto aquí es lo mismo, eso hace parte de la biología de esa transición. Obligatoriamente es verdad que no es una enfermedad y que generalmente lo asociamos con una enfermedad, pero claro, todo depende del estado de salud con el que tú llegues a esta etapa. ¿Sí me entiendes lo que quiero decirte? O sea, es como todo, claro. como en cada proceso. Depende cómo tú alimentes a tu bebé cuando es niño, así vivirá él la pubertad. De ahí en adelante, según cómo te alimentes, el estilo de vida, cómo piensas, todo lo que hagas allí, eso así llegarás a gestar tu bebé, tu primer bebé, ¿cierto? Y todo lo que has vivido en todo el transcurso de tu vida, como haya llevado tu vida, eso marcará también cómo vas a vivir la perimenopausia. Por ejemplo, hace muy poco estuve acompañando a una mujer que tomó pastillas anticonceptivas durante 25 años. No es lo mismo vivir una perimenopausia sin haber tomado pastillas anticonceptivas durante muchos años en la vida habiéndola tomado. ¿Sí? Todo depende. Lo bonito de esto es poderse preparar antes de que llegue ese momento, ir preparando nuestro cuerpo, ¿sí? No solamente con nutrición y con estilo de vida, para cuando lleguemos a ese momento, pues esos síntomas puedan ser más llevaderos, ¿sí? No sean tan fuertes, podamos acompañarlos, porque realmente hay solución para todo. Claro, entiendo completamente. Te quería preguntar algo muy importante, Pau, como cuáles son esos cambios hormonales que existen en cada etapa, ahora que estamos hablando pues de la perimenopausia, qué cambios hormonales hay y qué cambios hay también cuando ya se llega a la menopausia, como esos síntomas, o sea, puedes explicarnos de forma cronológica, llegamos a la perimenopausia, sentimos esto, lo otro, y llegamos después a la menopausia y sentimos esto, lo otro. Vale. Em, hay que tener en cuenta primero una cosa. La menopausia en sí es un momento concreto. O sea, ya yo Mm. pasé la menopausia. Yo soy una mujer posmenopáusica. ¿Qué quiere decir esto? Que se confirma que ya estás, o sea, ya viviste la menopausia cuando has pasado 12 meses seguidos sin menstruación.
¿sí? Con Wow. lo cual es un evento que yo viví un día, fui menopáusica, ahora soy posmenopáusica, ya yo pasé la menopausia, ¿sí? ¿Vale? Ahora, la perimenopausia es el camino que nos lleva hasta allí, ¿sí? Y es allí, y nos lleva hasta allí con muchos altibajos hormonales que pueden durar años, ¿sí? Y después de la menopausia, como te dije, viene la posmenopausia, que es la etapa más estable, digamos, ya yo pasé ese, digamos, esos desbalances fuertes hormonales y ya estoy como en el equilibrio, ¿sí? Ya estoy como más en el equilibrio, aunque hay mujeres que es cierto, como te digo, depende cómo hayan vivido su vida, pueden llegar a la menopausia o a ese día único que ya cumple los 12 meses de ausencia de menstruación y todavía siguen teniendo síntomas de la perimenopausia. Pero lo que suele suceder, digamos, y lo óptimo sería que nosotros llegáramos a vivir esos 12 meses de ausencia de menstruación y los síntomas desaparecieran mayormente. ¿Vale? Ok. ¿Entiendes hasta ahí, cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces es muy útil, pero muy útil distinguir esas fases, ¿sí? Porque los cuidados que necesitamos en cada uno de ellos, pues son diferentes. Ahora, tú preguntabas sobre los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo en esas etapas, ¿cierto? Entonces, la perimenopausia es un cambio de raíz hormonal, ¿sí? Y para entenderlo desde la biología nos ayuda, lo primerito es a no pelearnos con el cuerpo, ¿sí? Eso es lo primero. Lo primero que ocurre va a ser una caída de progesterona. La progesterona para nosotras es la hormona de la calma. Están Ok. sonando unos perritos, no sé si me escuchas bien. Sí, 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 no te preocupes. Bueno, es la hormona de la calma, es la hormona que nos regula el sueño, por eso nos cuesta más irnos a dormir, ¿sí? Por eso dormimos tanto en el embarazo, porque tenemos la progesterona súper alta, porque está sosteniendo el embarazo, ¿vale? Y es la hormona que equilibra los estrógenos, ¿sí? Entonces, como empezamos a tener ciclos no ovulatorios durante la perimenopausia, ¿sí? Es decir, producimos menos progesterona, eso abre a una puerta grandísima a un montón de síntomas porque tenemos una cantidad de estrógenos, pero no una cantidad de progesterona que contrarrestre la cantidad de estrógenos. ¿Sí? Y esos síntomas son la ansiedad, la irritabilidad para algunas mujeres, el insomnio, los bochornos o los calores, las palpitaciones también, procesos en algunas personas de mucha tristeza, por ejemplo, viven muchos procesos de tristeza, como si se fueran a deprimir, pero realmente no es una depresión, sino como tristeza, como unas pueden sentirse muy irritables y otras muy tristes. Bien, Qué el interesante. estrógeno, que también es otra hormona que empieza dentro de ese tiempo de la perimenopausia, empieza a fluctuar. A veces sube demasiado y cuando sube demasiado, pues le genera a las mujeres sangrados abundantes, por ejemplo, genera retención de líquidos, genera cambios de humor y otras veces cae muy bruscamente, que es cuando ya provoca, por ejemplo, en algunas mujeres ya más cerca a vivir la menopausia, la sequedad vaginal, dolores articulares, niebla mental. Eso, por ejemplo, me pasó mucho y a pesar de que lo sabía, me asusté. Realmente me asusté ¿En serio? porque toda la vida ha sido súper, o sea, como con una claridad mental impresionante y me pasó con una mujer en el aeropuerto. Esa mujer viene y me abraza de una manera, Paola, mi amor, ¿cómo estás? Venía con su niñita, mira cómo está la niña, qué grande. Y la mamá de ella también y yo en mi cabeza, Dios mío, ¿quién es esta mujer? Jesús, por favor, ¿quién es esta mujer? Dios mío, ¿quién es esta mujer? Y yo igual la abrazaba, ay, sí, ¿cómo está de grande la niña? A la hora me vine a dar cuenta que yo le había acompañado a su parto. Marica, yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo es esto de fuerte, esa niebla mental? Y en estos días hablaba con una amiga que está en el posparto, decíamos, es que es muy parecido a un posparto. En el posparto Eso también da estaba nieblas pensando. mentales. Claro, porque en el posparto, como tú tuviste tanta progesterona en el embarazo, en el posparto tienes una caída muy abrupta de la progesterona. ¿Sí? Lo mismo que pasa en la perimenopausia y menopausia.
¿sabes? Y me dio ese niebla mental y me asusté. Hay formas de acompañar esto, ya no me pasan, o me pasa menos, ya en cosas muy pequeñas, no en cosas así, pero sí, hubo un momento que me asusté, o sea, dije, wow, ¿cómo puede uno llegar a vivir estas nieblas mentales, ¿no? Aquí también, por ejemplo, en la perimenopausia entra al juego el metabolismo, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo pierde progesterona, necesita buscar una vía de sostén y muchas veces recurre al cortisol, ¿sí? A la hormona del estrés, ¿sí? Y ese exceso de cortisol en el cuerpo nos hace elevar la glucosa en sangre, nos hace aumentar la grasa abdominal, lo viví, porque yo siempre fui como de abdomen muy plano, yo no tenía que hacer abdominales ni nada de esto, porque yo siempre fui de abdomen plano, inclusive después de tener a mis bebés, y me empezó a salir barriguita, o sea, empecé a Ujú. sentir como ese cortisol que empezaba a, digamos, a A reemplazar la trabajar. labor ovárica, ¿sí? Hacía que yo elevara mi glucosa y al elevar la glucosa, pues aumenta la retención de la grasa abdominal, ¿sí? Y esto hace que, digamos, esto hace que la mujer o nosotras estemos siempre como en alerta constante, ¿no? Estos subidones de cortisol. Por eso se nota mucho. Yo lo noté, por ejemplo, en mi caso, de que tenemos un aumento de peso bastante considerable. O sea, yo me llegué a aumentar 10 kilos, ¿sí? Ya ahora los he bajado algunos, pero sí, me llegué a aumentar 10 kilos en todo ese proceso, ¿sí? Incluso habiendo, o sea, siendo una persona que me he cuidado en mi estilo de vida, que siempre he hecho ejercicio, que considero que me alimento lo más prometabólico posible, ¿sabes? Y a pesar de eso, subí de peso, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen las mujeres cuando pasa esto? Porque yo también pude como medio pisar ese momento y es que se asustan, ¿no? Se Ujú. asustan, muchas se culpan y dicen, bueno, no me he alimentado bien, no estoy haciendo la cantidad del ejercicio como tengo que hacer. Hay muchas mujeres que entonces, claro, como ven que comienzan a subir de peso, entonces no, tengo que hacer la dieta del melón, de la piña, comienzan a hacer un montón de dietas restrictivas. Claro. eh, Se pone de moda el ayuno intermitente, entonces no voy a hacer ayunos de 18 horas, de 24 horas, porque necesito bajar de peso. Entonces, que también se puso de moda las piscinas en hielo y también que teníamos que eliminar todos los carbohidratos porque teníamos que bajar de peso, ¿no? Eh, Ujú. pero realmente en esta etapa no necesitamos esos estresores son peores, nos hacen vivir más aún, más fuerte esos síntomas de la perimenopausia, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque en este momento, o sea, en el momento de la perimenopausia, el cuerpo en esa etapa, como no necesita más estrés, porque ya está viviendo un estrés, lo que necesita es sentirse seguro, ¿no? Necesita energía disponible, ¿sí? Y cuando una mujer, por ejemplo, restringe demasiado los carbohidratos y hace ayunos muy prolongados, lo que ocurre es que se sube aún más el cortisol y baja la función tiroidea, por ejemplo, y si baja la función tiroidea, entonces nos empezamos a sentir cansadas, fatigadas, que no tenemos la misma energía de antes, ¿sí? No sé si estoy hablando mucho de la Sí, fisiología y me estás entendiendo lo que te estoy yo te diciendo. entiendo completamente. Vale, perfecto. Y bueno, como te digo, el resultado es peor. Empezamos a sentir mucho más calores, mucho más fatiga, mucha más ansiedad, mucha más dificultad a perder peso, ¿sí? Muchísima más. Porque es que nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se eleva el cortisol, el cerebro piensa que es que tú necesitas energía para salir corriendo, para ir a cazar o para huir, ¿sí? Entonces lo que hace es que te eleva más aún la glucosa en sangre. Sí, y por eso en vez de ayudarnos a bajar de peso, nos ayuda es a aumentar más de peso, ¿sí? Más o menos esto. Entonces, Eso es digamos en que la desde el... perimenopausia. Sí, exacto. O sea, no hemos llegado a la menopausia todavía. No, yo te voy a hablar primero de Wow. la perimenopausia, todo para que lo puedas entender, ¿sí? Claro, claro. Eso desde un enfoque, que es el enfoque que yo sigo, ¿sí? Que es un enfoque prometabólico, cambian mucho las reglas, o sea, necesitamos alimentar nuestro cuerpo con energía de verdad. Eso significa que no le tenemos que temer a los carbohidratos de fácil digestión, o sea, yo no te estoy hablando de comida procesada, te estoy hablando de carbohidratos
de comida real, ¿sí? Si, por ejemplo, en mi caso, si yo no me como mi carbohidrato y mi fruta en la noche, no duermo. Sencillamente, amo mi carbohidrato en la noche y mi fruta antes de irme a la cama, porque así puedo tener un sueño tranquilo, constante y reparador, ¿vale? La, satanizamos todos los azúcares, ¿no? Todos los azúcares, no debemos satanizarlos todos. La miel es bienvenida, la miel cruda en nuestras vidas, ¿no? Bienvenida a todas las raíces también, ¿no? Yo no te estoy hablando de paqueticos de cosas procesadas, pastas, cosas que vengan en paquetes, hablando de carbohidratos, y no te estoy hablando de los carbohidratos que son muy fáciles para digerir, que le dan glucosa a nuestro cerebro, que le dan glucosa a nuestro hígado para producir energía, para que él pueda hacer sus funciones nocturnas, porque mucho lo que nos levanta en las noches a nosotras es que nuestro hígado se queda sin glucosa, sin glucógeno, y por eso nos levantamos en la noche, porque ahí se despierta el cortisol, ¿sí? El cortisol es lo que te despierta en las noches. Entonces, necesitamos comer buenas proteínas completas, por ejemplo, buenos huevos, buen pescado, buena carne, lácteos de calidad, ¿sí? Gelatinas, colágeno, ¿sí? Necesitamos mucha grasa, grasas de buena calidad también, Grasa porque buena. las grasas apoyan la función hormonal, ¿sí? Y cuando el cuerpo es una cosa muy linda, yo tengo un proyecto que se llama Mi cuerpo, mi libro para sanar, y dentro de eso yo les decía a las mujeres, si nuestro cuerpo, ¿sí? No percibe, que no se percibe en seguridad y en abundancia de energía, ¿sí? No puede bajar el cortisol, no puede mejorar el sueño, no puede regular el peso, no pueden disminuir los síntomas, no podemos sanar, ¿sí? Ok. Es como si el Eh, cortisol fuera un agente de seguridad, ¿no? O sea, si lo veo así, como claro, que, claro, es que son las suprarrenales las que empiezan a suplir la labor que estaba haciendo los ovarios, o que sí, que deja de hacer los ovarios y que luego termina de no hacer ya la menopausia, ¿sí? Otra clave y un factor muy clave y es la historia hormonal de cada mujer, es decir, lo que te decía, si una mujer tomó anticonceptivos por muchos años, puede llegar a la perimenopausia con una reserva de progesterona muy baja y un eje hormonal bastante silenciado, porque eso es lo que hace la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva hace que tú no tengas ciclos reales, y si tú no tienes ciclos reales, eso quiere decir que en todo ese tiempo que tomaste pastillas anticonceptivas, tu cuerpo no estuvo ovulando, y si tu cuerpo no ovuló, quiere decir que tú no produciste suficiente progesterona durante muchísimo tiempo y hubo una desconexión entre el eje hipotálamo hipófisis y los ovarios, ¿sí? Entonces, no es casualidad que muchas mujeres que usen anticonceptivos tengan más bochornos o más calores claro, o tengan ciclos mucho más irregulares, porque el cuerpo de estas mujeres estuvieron durante muchos años en un estado, bueno, realmente es así, en un estado artificial, ¿sí? ujú, Porque sí, las reglas son artificiales, las reglas suceden por deprivación de lo que contiene la pastilla, ¿no? No porque realmente estés viviendo un ciclo natural un como ciclo tal. completo, Y exacto. eso hizo que el cuerpo no aprendiera a autorregularse. Ahora, no todas van a subir de peso, eso está claro. No todas van a subir de peso. Algunas, lo que sí es que aquí perdemos un poco más de masa muscular, ¿sí? Sobre todo cuando por esa baja de progesterona extendida en el tiempo, por ejemplo, eso empieza a dañar tu tiroides, ¿sí? La glándula tiroides. Y bueno, eso puede hacer que pierdas o ganes peso o ganes más masa muscular de lo que, digo, perdón, pierdas más masa muscular que Pierdas. la que deberías perder, ¿sí? Pueden vivir también problemas digestivos, justamente por eso les impide también absorber algunos nutrientes y por eso pueden vivir ellas mucho estrés que se vuelve crónico porque no tienen muchas reservas en el cuerpo de nutrientes. Digamos que no existe una única forma de vivir la perimenopausia, ¿sí?
Para unas es aumento de peso, para otras es calores, para otras es un desequilibrio metabólico, para otras es no dormir, o sea, como hay mujeres que, lo, que les pasa de todo, De ¿sí? todo. Sí, eso De estaba todo. pensando. Y bueno, y los cambios de humor sí suceden, no se trata solo de que las hormonas están locas, como suelen decirlo realmente, y a veces nombrar como que tengo las hormonas locas, a veces como echarle, como si las hormonas fueran malas, ¿no? Y nos hicieran daño a Sí, nosotras, y realmente no, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que la progesterona es la hormona que calma el sistema nervioso y que modula neurotransmisores como el GABA, por ejemplo. Y cuando ella falta, es muy fácil que para una mujer aparezca la irritabilidad, aparezca la ansiedad, aparezca la tristeza, aparezca la falta de tolerancia. Mira que una cosa que he analizado en estos últimos años y es cómo hay de separaciones en la perimenopausia y en la menopausia. Es muy loco eso. Sí, ¿en hay una falta de serio? tolerancia al estrés y a lo que antes toleraba. En este momento no lo tolero, ¿sabes? Eso me ha impresionado también, pero eso hace parte también de esa hormonalidad, ¿no? Eh, porque también esos altibajos de estrógenos influyen a su vez también en la serotonina y en la dopamina, que es lo que nos da una sensación como de una montaña rusa emocional, ¿sí? Y digamos que si nosotras logramos entender todo esto, porque te lo estoy explicando muy rápidamente aquí, pero si nosotras entendemos bien todo este proceso, no se convierte en un problema eh, de que tengamos ahora problemas de carácter o que tengamos algo, no sé, a nivel bioquímico que nos está afectando, sino que podamos afrontar este momento con compasión, con herramientas reales. Cuando hablo de herramientas reales, estoy hablando de nutrición, estoy hablando de descanso, estoy hablando también de apoyo social, de podernos hablar con la amiga. Yo conviví con esta amiga este fin de semana, nos toteábamos de la risa de lo que nos ha pasado, o sea, y es divertido, ¿no? Es muy divertido. De terapias también, o de en algunas mujeres poder usar, que a mí me gustan mucho, las terapias de hormonas bioidénticas, ¿no? Que eso es otro tema para tocar en otro momento. Y bueno, en resumen, esta etapa no nos pide que nos peleemos contra ella, que nos demos cuenta que eso no es un castigo hacia nuestros cuerpos, con lo cual, por favor, dejemos de hacer dietas extremas, de hacer entrenamientos súper agotadores en el gimnasio. Lo que pide realmente la etapa de la perimenopausia es comprender que la biología de nosotras está cambiando, ¿sí? Y que Claro, ahora, digamos, el cuidado debe ser mucho más sabio, es decir, darle más más consciente energía también. disponible, exacto, bajar el estrés innecesario, sacar de tu vida aquellas personas que te causan estrés, es el momento. Es el momento porque estás mucho más sensible, estás menos resiliente, digámoslo así, al estrés que puede haber Ujú. afuera y bueno, y con esto apoyamos de esta manera las hormonas para que tengan su trabajo de transición sin tanta resistencia, ¿no? Que es lo que yo veo, es como una resistencia y como un miedo a vivir esta etapa. Y realmente esta etapa es muy linda, esta etapa nos muestra a nivel, es que es otro tipo de sabiduría, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo quisiera, como yo a veces digo, quiero volver a tener, no sé, 30 años con lo que siento ahora, como veo las cosas. No, realmente no, yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Claro, bueno, es que ya tú has vivido, bueno, ya es otra etapa, ¿no? Completamente diferente, pero rico porque has tenido la oportunidad de vivirlo a conciencia, sin miedo, sin sentir que hay algo mal en ti, ¿no? Oye, Pau, te quería hacer otra pregunta y es que tú comentabas hace poco, el tema de la perimenopausia puede durar 10 años, o sea, tú me dices, la menopausia es un momento en específico que es cuando ya a los 12 Sí, meses no vuelves a ver la regla y ya se acabó. Entonces sí. estos bochornos y todo eso que uno dice, ay, tengo la menopausia, no es la menopausia en sí, sino la perimenopausia. No,
realmente los síntomas aparecen más en la perimenopausia. Lo que pasa es que Ok, podemos seguir sintiendo algunas cosas en la menopausia, pero no todas las mujeres, ok, no ok, todas. ok. ¿Y qué síntomas hay de diferencia entre la perimenopausia y la menopausia? ¿Hay algunos o todos son No, iguales? sí. Todos Como son. te digo, no hay una forma única de vivirlo, pero te puede pasar lo mismo. Yo, por ejemplo, ya yo tengo 2 años en la menopausia y sí, hay momentos, hay situaciones que que antes, no sé, las sabía manejar muy bien y mi cuerpo es como un termostato, ¿sí? Cuando a mí nunca me dieron calores así impresionantes, pero me daba como un calorcito aquí en la cara y yo ya lo que hago es como que lo recibo porque es como muy esporádico, pero cuando llegan es como avisándome que me estoy estresando, ¿sí? Entonces Ah, yo lo que hago es como, lo veo como una guía. Ah, me estoy alerta estresando, también, respiro como profundo, un vuelvo a mi mensajito del centro. cuerpo. Exacto, me conecto con mi corazón, sí, lo veo como una guía, ¿sí? Porque es eso. Si tú, por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo por eso dejé de tomar alcohol hace muchísimos años. Yo no tomo nada, ni vino, ni nada de 2 deditos, porque el alcohol, por ejemplo, yo me daba cuenta que si yo me tomaba un dedito de vino, eran calores seguros, Mm, ¿sí? Porque eso es un estresor, es un hepatotóxico. Y de los órganos que uno más cuida en la perimenopausia y la menopausia es el hígado. ¿Sí? Entonces, el hígado y las suprarrenales. Entonces, yo he acompañado y acompaño mujeres que ya están en la menopausia y tienen muchos síntomas, muchísimos. Pero como te digo, eso tiene que ver mucho de cómo llegó tu cuerpo a vivir esa etapa. Es como, por ejemplo, mira, una mujer cuando llega a la gestación, dice, no, yo estuve sana toda la vida y en la gestación desarrollaste diabetes gestacional, desarrollaste un hipotiroidismo también gestacional. Sí, ¿por qué? Porque es como tú llegaste a la gestación, pudiste, ujú. entonces ahí lo desarrollas. Acá igual, acá puedes llegar y vivir más síntomas o menos síntomas de acuerdo a cómo llegues a esa etapa. Por eso es lo bonito de cuidarse antes, prepararse antes, para cuando llegue esa etapa, ¿no? Sea mucho, acompañes a tus hormonas para que hagan esa transición de una manera mucho más amorosa. Claro, y es que uno tiene que ya ser lo que decía, lo decía antes en alguno de mis capítulos anteriores, que ya somos nosotros un poquito más conscientes de cómo nosotros estamos llevando y tratando nuestro cuerpo día a día, qué estamos consumiendo, qué estamos viviendo, qué estamos pensando, cómo estamos actuando. Yo te quería preguntar, ¿cómo nosotros podemos diferenciar o ser un poco más conscientes de que estos síntomas que estamos nosotros viviendo dentro de la perimenopausia, la menopausia, no son problemas de salud? ¿Qué diferencias hay ahí que uno pueda hacer, tener en cuenta como estos signos de alarma? Signos de alarma en medio, pues el cuerpo mismo va hablando, te empiezan a salir miomas, empiezas a tener ya no un hipotiroidismo subclínico, sino un hipotiroidismo que ya aparece en los exámenes de laboratorio. O sea, son cosas que se pueden ver en cualquier persona, indiferentemente que estés en la perimenopausia. Ok, pero sabes que lo que te decía al principio, ¿no? O sea, a veces como las personas no saben, como el caso de mi tía, te pongo el ejemplo, eh, que para ella no era normal que ella tuviera tanto dolor de cabeza, que ella estuviera no durmiendo en las noches, que para ella no era normal, o sea, todo lo veía como un riesgo, como una alerta, como una enfermedad. Es que en Ujú, realidad sí son avisos. El hecho de que yo te diga que puedas vivirlo porque está sucediendo algo en tu organismo, no quiere decir que no tengas que acompañarle y ponerle atención. Porque si, por ejemplo, si yo te digo que la progesterona, que es la hormona de la calma, ¿sí? La hormona que regula el sueño, y yo empiezo a tener menos ciclos ovulatorios, si empieza a bajar la progesterona y no duermo, el no dormir me causa muchísimo daño a nivel de salud. Entonces tengo que ponerle atención al no dormir. Los dolores de cabeza igual.
¿sí? O sea, no es porque, no, eso es normal y me lo tengo que Claro. aguantar porque hace parte de esto. No, tampoco hasta allá. Son avisos que te da el cuerpo para que tú aprendas a acompañar. De pronto sus dolores de cabeza pueden ser porque no está durmiendo bien, claro está, y necesita herramientas para que pueda dormir bien. ¿Sí? El descanso es súper importante en la perimenopausia y en la menopausia. Súper, pero súper importante. No te imaginas cómo. Creo que más que lo que te llevas a la boca, más que la parte nutricional de lo que te llevas a la boca, ¿sí? Entonces, son avisos para poner atención, no para preocuparnos, sino para ocuparnos de acompañar al cuerpo en esa transición. Si no lo acompañas en esa transición, entonces sí puedes encadenar cosas que no queremos Ya o ahora sí me enfermedades que queda no claro queremos. eso. Ya me queda claro. Igual, yo pienso que tenemos que tener un cuidado integral, ¿sí? En esta etapa, ¿sí? Como eh, prácticas de cuidados para que nos ayuden a transitar Totalmente. mejor esta etapa, ¿sí? Lo que te decía antes, necesitamos tener más energía disponible para funcionar bien. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, no me salto las comidas, lo que te decía antes también, incluir esos carbohidratos, ¿sí? Que pudimos haber quitado en algún momento porque nos estábamos subiendo de peso, ¿sí? Ser mucho más consciente de lo que tenemos en nuestra nevera y en nuestra despensa, ¿sí? Ser mucho más consciente de la importancia de dormir esas 8 o 9 horas, ¿sí? Para tener un sueño reparador y poder tener energía en la mañana y no estar siempre cansadas, ¿sí? El descanso, yo creo que es esencial, pero esencial en la perimenopausia y en la menopausia. El descanso es esencial, es porque si no dormimos de manera profundo, el cortisol siempre se va a disparar y, y lo poquito de progesterona que puedan tener en la perimenopausia se va a agotar. Claro. Yo te quería hacer una pregunta así como muy curiosa y era que em, entiendo, bueno, y eso lo hablamos en uno de los episodios anteriores con la ginecóloga Elizabeth, y es que nosotros tenemos la progesterona toda nuestra vida, solamente que hay momentos en donde está alta y está baja, eso lo entiendo. Lo que te quería preguntar era que, por ejemplo, si hay mujeres que en dado caso, digamos, utilizaron pastillas anticonceptivas por mucho tiempo, ese, digamos, ese tanque de progesterona es como si estuviera poco, o de igual forma vamos a tener ese tanque de progesterona igual. Si me hago entender, Las dependiendo. reservas de Ajá, progesterona, ¿no? Si tú tomaste mucho tiempo en tu vida progesterona, no vas a tener muchas reservas de progesterona. ok, o sea, sí tendríamos en nuestro cuerpo como reservas de progesterona a lo largo de nuestra vida, es lo que quiero De saber. nuestra perimenopausia, de la perimenopausia. Ok. Yo me hice los exámenes de muy poco y tengo 0,06. Ah, ok, qué Pero interesante. eso es, digamos, eso es lo natural que va a suceder. Claro, no, ya, no, me queda claro eso porque sí tenía como esa duda. ¿Será que nosotros tenemos algún, como si fuera un tanque? O sea, yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Un tanquecito de que se nos va bajando, se nos va bajando, se nos va bajando y que puede variar mucho, como dices, dependiendo de si. ¿Sabes cómo, Ujú. ¿Sabes cómo te respondo esa pregunta? ¿Cómo? Mejor para que lo puedas entender mejor. Ajá, En el ciclo ovulatorio, el ovario lo que hace digamos, en la parte donde segregamos una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, el ovario produce folículos. Nosotros podemos producir hasta 20 folículos en el ovario, ¿cierto? Y solo uno de ellos va a madurar y es el que va a hacer que se libere el óvulo, que es el que va a viajar por las trompas uterinas, ¿sí? Ese folículo, ¿sí? Que salió, perdón, ese óvulo que salió de ese folículo se convierte en una glándula, mira esta perfección tan bonita, se convierte en una glándula súper vascularizada todos los meses en los cuerpos femeninos en edad fértil, ¿sí? Y produce una hormona que se llama la progesterona, ¿sí? wow. Si tú tomas pastillas anticonceptivas, este proceso no está sucediendo. La menstruación que tú tienes es una menstruación por deprivación del medicamento que estás tomando, no porque realmente
se esté produzca pasando eso. todo el ciclo completo. Con lo cual eso quiere decir que tú muchos meses y muchos años de tu vida no tuviste las bondades de la progesterona. Por eso es que tú ves, por ejemplo, mujeres muy jóvenes que ya tienen problemas en los huesos, por ejemplo, ¿sí? Por eso tú ves que mayormente a las mujeres le da osteoporosis, a los hombres no, porque es un tema de progesterona, ¿sí? Nos da más a las mujeres en la menopausia porque ya no tenemos esa protección hacia los huesitos de la progesterona. Por eso hoy se ve más mujeres jóvenes teniendo problemas de osteoporosis, pero porque han tomado durante muchos años anticonceptivas y no han disfrutado las bondades protectoras de la progesterona. ¿Sí? Ahí, Wow, ¿me entiendes esa qué parte? datazo. No, Entonces, sí, completamente. bueno. Inclusive, muchas enfermedades que hoy tienen la mujer no lo tenían las abuelas, porque las abuelas salían de un embarazo tras otro, ¿sí? ¿Cuántos hijos tenían? Sí, 18 hijos. Es decir, que tenían la progesterona a tope durante un montón de años. Eso las protegía un montón y por eso no desarrollaban enfermedades que estamos viendo hoy en la mujer. Bueno, esa es una de las tantas razones. wow, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y si lo podemos unir, por ejemplo, toda esta situación de la perimenopausia y la menopausia, cómo esto influye en nuestra salud mental y emocional. Ya tú nos has dicho que hay fluctuaciones y cambios, em, pero ¿qué tanto puede influir? Ahí tú Uy, nos diste influye como un alguna montón. pistica, ¿no? De que hay hasta separación puede haber. Esto es, Dios mío. Sí, sí, sí. La mente y las hormonas están profundamente conectadas, pero profundamente conectadas. Y la progesterona, por ejemplo, que ya te expliqué que es un calmante natural de cerebro, cuando baja, pues te vas a sentir más ansiosa, más irritable, te puedes sentir triste. Yo, por ejemplo, yo no conecté con la irritabilidad, la verdad, Ujú, y conectaba con cosas, por ejemplo, que aquí en Colombia, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver a los niños a veces en las esquinas de las calles con ujú. sus, no sé si son Pidiendo. sus familiares y demás, pidiendo, sí, dinero o que los ayuden. Y yo antes veía eso y sí, a mí toda la vida, yo he tenido una debilidad muy grande por los ancianos y por los niños, pero hoy lloro, ¿sabes? O sea, es por eso conecto más como con la lagrimita que con la irritabilidad, ¿sí? Hoy en día conecto más con eso, sí, estoy más sensible todavía a esas cosas. O sea, cosas que ya había visto, pero que hoy estoy más sensible, ¿sí? Te toca Me más, o sea, tocan otras cosas de ti. Exacto, en mi caso conectó más con eso, ¿sí? Em, eh, mm, Hay veces que muchas mujeres se preguntan o me preguntan, por ejemplo, ay, Paola, yo no sé quién voy a ser yo sin mi ciclo menstrual, ¿sí? Eh, ¿Por qué? y ¿Qué quiero? O sea, porque dicen, no saben por la fluctuación que uno tiene en las Ujú. emociones, por la hormonalidad del ciclo menstrual, y decían, ¿qué voy a hacer yo sin mi ciclo menstrual, no? Eh, y se preguntan, ¿qué quiero yo de esta nueva etapa, no? Y lo bonito aquí es si lo vivimos como un proceso de autoconocimiento, es maravilloso, ¿sí? Eh, si vivimos toda esta emocionalidad, desde el apoyo, por ejemplo, a nivel emocional de nuestras parejas hay que educarlas y hay que contarles. Es tan Claro, importante completamente. poderle contar a nuestra pareja lo que estamos viviendo para que no nos digan que estamos locas, que estamos histéricas, ¿sí? Tener también un apoyo de las amigas. ¿Cómo? Que lo que decía era como que también de pronto las parejas dicen como que quién eres tú, ya tú has cambiado mucho. Sí, total. Imagínate, bueno, ahora grabando esto aquí contigo, pues yo hice un viaje muy largo y
y no voy a reencontrarme con mi pareja después de 8 meses. Y yo le digo, nos vamos a tener que presentar porque yo soy otra persona. O sea, no, mucho Claro, gusto, mi nombre es Paola y vamos a conocernos nuevamente, ¿sí? Porque tengo otra forma de ver la vida, otra forma de percibir, de sentir, tengo más claro cuáles son mis prioridades, ¿sí? Entonces, soy diferente, no soy la misma, ¿sí? No soy la misma. Y realmente para mí, ahora que hablas de salud mental y emocional, me parece que esta etapa es una etapa de liberación. De mucha liberación, de mucho crecimiento y es de liberación porque es como, ay, es como, por ejemplo, yo tengo un mantra que digo, yo amo mi paz, yo no quiero tener la razón en nada, ¿sí? Es como que me libero de todo aquello que me, que que me te pueda quite la generar calma, que estrés te quite. y que me quite la calma, Ujú. ¿sí? Eh, pero sí es verdad, la biología y lo emocional caminan muy juntos. Te digo, por eso te digo, como la mente y las hormonas están profundamente conectadas. Y tener ese apoyo, por ejemplo, de las amigas, poder contar estas cosas, reírnos, poder hablar de nuestra pareja, con nuestra pareja, de todos nuestros cambios. Yo me acuerdo cuando me empezó a mí lo del sueño, fue muy loco. Menos mal que yo estoy con una pareja que es súper mamadora de gallo y me decía, bueno, ahora las luces, todas las luces son el diablo, me decía. Le decía, no, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que por la noche, cuando se vaya la luz, no van a haber luces encendidas porque eso hace que se altere mucho más mi ciclo circadiano y necesito cuidarlo porque necesito dormir, porque si no al otro día te voy a sacar los ojos, con lo cual es importante que cuides mi sueño para que te cuides a ti mismo también, de que yo al otro día sea un ser Colabora para que irritable. vivas. Exacto, entonces era muy chistoso porque yo fui a la ferretería y compré un montón de bombillos rojos y mi casa por las noches es roja, totalmente roja, ¿sí? Porque necesito tener esa higiene de sueño para poder descansar bien. Como te digo, para mí eso es básico, poder descansar bien y al otro día en la mañana tener energía para hacer ejercicio, para hacer mis actividades, ¿no? Para que no tenga tanta niebla mental también. Eso es fundamental. Entonces, para poder llegar allí, tengo que explicarle a mi pareja lo que está sucediendo en mi cuerpo a nivel fisiológico y biológico, porque ellos lo desconocen. Entonces hay que explicarles y ya él lo que hace es que me cuida mi sueño, apaga las luces, prende las rojitas, ¿sabes? Porque sabe que eso es importante y al final también se lo disfrutan porque ellos también descansan bien, ¿sí? Completamente. Pau, ¿y sabes algo que estaba pensando como eh, que no habíamos hablado y que me gustaría tocarlo? Que va a ser un poco más largo el episodio que normalmente es, eh, pero estamos viendo que ahora las mamás están teniendo bebés con edades 35, 38, ya estando transitando su perimenopausia, ¿no? Y niños pequeños, o pueden tenerlos a los 35 y a los 40 apenas tienen 5 años. Ujú. Eh, ¿Qué consejo le darías a las mamás para sobrevivir tanto en la crianza de la maternidad como esos cambios que está llevando ella misma en esos momentos? Me encanta esa pregunta, que era lo que hablaba con esta amiga este fin de semana que compartíamos, porque sí, yo lo veo mucho hoy que muchas mujeres atraviesan la perimenopausia mientras están aún en plena crianza, ¿no? Activa. Y eh, mm, como sabemos que la perimenopausia puede empezar a partir de los 35 años, eso significa que hay mamás que entran en esta etapa mientras todavía cargan los bebés en brazos y amamantan de madrugada o acompañan las primeras etapas de la infancia, por ejemplo. Y yo hablaba eso con mi amiga que ya tiene un bebé de 5 meses. Imagina todo eso, todo lo que significa eso para el cuerpo con lo que te acabo de contar anteriormente, ¿sí? Y sabemos que la perimenopausia se caracteriza por una disminución progresiva de la progesterona.
que era la hormona de la calma, la hormona del sueño profundo, la hormona del equilibrio emocional, ¿sí? Cuando empieza a caer se hace mucho más difícil manejar el estrés, manejar los desvelos, ¿sí? Y si además tienes un bebé en casa con noches interrumpidas, con la lactancia, que ustedes saben perfectamente que la lactancia consume un montón de nutrientes en nosotras, con unas demandas físicas constantes, la sensación de agotamiento pues, se multiplica, ¿sí? Entonces, muchas mujeres hoy en día en esas etapas sienten mucha más ansiedad, sienten mucho más cambios de humor, calores repentinos. O sea, pues yo me reía, porque te digo, con mi amiga, porque me decía, o sea, yo estoy en el postpartum, pero yo estoy en la menopausia también, o sea, estoy en la perimenopausia también, o sea, tengo las dos cosas al Las dos mismo cosas tiempo. ahí juntas, Dios. ¿Cómo? Sí, 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 que las dos cosas juntas ahí mismo, o sea, sin descanso. Claro. Exacto, entonces ellas sienten más ansiedad, sienten más cambios de humor, sienten más calores repentinos, tienen más nieblas mentales, lógicamente, ¿eh? Y a veces muchas mujeres creen que no, eso es la maternidad solamente, ¿no? En realidad es la suma de dos procesos biológicos intensos que coinciden en el mismo momento de la vida, ¿sabes? ¿Sí? Y en estos casos, pues el metabolismo necesita todavía más cuidado, ¿sí? El cuerpo lo que nos está pidiendo, y lo voy a hacer muy repetitiva, es energía. Nos está pidiendo energía, energía para poder sostener la crianza, pero también para poder sostener la transición hormonal, por Dios. Eso significa que tenemos que ser mucho más atentas a la gran cantidad de proteínas y a la calidad de alimentos que comemos, a las grasas, al colesterol, sobre todo el colesterol para tener una buena producción hormonal, ¿sí? Y a veces cuando la alimentación, por ejemplo, no alcanza, es decir, Ujú. que unido a eso, imagínate, perimenopausia con bebé y la mamá haciendo además dietas restrictivas, ¿sí? O simplemente porque por tiempo no logra comer lo suficiente porque está súper cansada y no le da tiempo de cocinarse, ¿sí? Entonces, ahí los síntomas se pueden exacerbar y responden con unas subidas muy grandes de peso, con unas pérdidas de masa muscular mucho más grandes, con una fatiga extrema, ¿sí? Y a veces no es porque la mamá esté haciendo las cosas mal, ni sea porque la mamá no tenga fuerza de voluntad para organizarse, es que eso es biología pura, ¿sí? Es biología pura. Es decir, si uno no tiene esa información, ¿cómo se acompañan? ¿Sí? Ahora Claro. bien, nos podemos encontrar también con mujeres que entran a la perimenopausia criando hijos adolescentes. Esa es la parte que yo he visto porque estoy acompañando a varias mujeres que tienen hijos adolescentes y ya están, inclusive ya casi llegando a la menopausia. Y ahí digamos que el desafío se ve distinto, ¿sí? Pero es igual de intenso, ¿sí? Porque mientras el cuerpo de una madre pide calma, regulación, descanso, el hijo y la hija que están atravesando su propia tormenta hormonal también, con cambios de humor, con búsqueda de identidad, con necesidad de independencia, también se ponen irritables, ¿sí? Madre e hijo se están encontrando en procesos que demandan mucha paciencia, mucha comprensión, mucha energía emocional y eso puede generar muchos roces y sentimientos de la mamá que no dan abasto, ¿sabes? Entonces, sea con un bebé, o sea con niños pequeños, o sea con adolescentes, lo que atraviesa la mujer en esta etapa es la necesidad de muchísimo apoyo, ¿sí? Darle apoyo a nuestro cuerpo a través de la nutrición, del descanso, del apoyo emocional, ¿sí? Reconocer también y decir, no, yo no puedo con todo, reconocerlo, buscar apoyo social también entre las amigas, no dejar que la carga de todo nos llegue a nosotras solas, nada más, ¿sí? Y aquí hay algo muy hermoso y es cuando una mujer empieza a hablar con honestidad, ¿sí? Hablar con honestidad de lo que está viviendo, ¿sí? Cuando pide colaboración, cuando le muestra a sus hijos que cuidarse también es parte de la vida, no solo se alivia a la mujer, sino que también les enseña a sus hijos, a sus hijas, a respetar los cuerpos femeninos, ¿sí? A valorar los procesos naturales, a vivir con más corresponsabilidad con lo cotidiano, ¿sí? Aquí yo pienso que aquí lo más importante, sobre todo en ambas etapas, es
no, por favor, no normalizar el agotamiento, ¿sí? No aceptar que Sí, esta etapa tiene que ser vivida como un sacrificio eterno, sino que debemos comprender la fisiología y darle al cuerpo lo que necesita, porque si se lo damos, va a marcar una diferencia impresionante, ¿sí? Digamos que aquí hay una puerta enorme, enorme, enorme para transformar la experiencia. La perimenopausia, digámoslo así, en medio de la crianza, es verdad, puede sentirse como un huracán, pero también puede mm, convertirse en el momento en que una mujer aprende a nutrirse de verdad, a ponerse límites, a pedir ayuda, ¿sí? Para así poderle abrir camino a la vitalidad y a la claridad en su vida, ¿sí? Ahora, tenemos que hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de esta etapa, no sé si tú qué piensas, pero creo que es importante empezar a hablar de estas etapas, porque era lo claro. que te decía, cuando yo comencé a indagar era como, todo era como un tabú. Yo me acuerdo una vez que me monté en un taxi y le dije al señor, ay señor, ¿por qué no le sube ese aire acondicionado? Es que esta menopausia me está dando tan duro, le decía yo. Y ese señor se toteaba de Ajá. la risa y me dice, yo nunca vi, o sea, esas son cosas que no se escuchan, ¿no? Porque es Que no como se decir escucha que estoy en la a voz menopausia, es alta, como, ¿no? sí, exacto, y él se toteaba de la risa y yo le decía, ay, no, prende, súbale a ese aire acondicionado porque este calor que yo tengo, esta menopausia me está dando muy duro, señor. Qué rico que te tomes así las cosas porque a veces uno como mujer le tiene pena, le tiene pavor, o sea, es como, o sea, nadie puede saber que yo estoy pasando por esto. Y sí me parece súper importante que a nuestros hijos y nuestras hijas les hablemos de las diferentes etapas en las que estamos. Yo, por mi mamá, yo siempre menciono a mi madre, pero yo nunca me acuerdo, no me acuerdo o algún recuerdo de que mi mamá me haya dicho como me pregunta Sammy cuando a mí me llega la menstruación, ¿por qué tiene sangre? Y yo le digo, mi amor, es normal que a una vez al mes me visita y entonces después se va y después me viene a visitar. Y yo tengo sangre, me pregunta. Son conversaciones que siento que en mi época no se daban. ¿Sí me entiendes? Y qué rico que nosotras Así como es. mujeres y como madres le estemos abriendo estas puertas a nuestros hijos y nuestras hijas para que conozcan desde pequeños y estén familiarizados. Y también, si en dado caso no lo había pensado, ¿no? Porque si tienen hijos adolescentes, qué fuerte, ¿no? Cada quien está en su cambio y cada quien Así está en es. su propio mundo. ¡Wow! Eso tiene que ser, no he llegado a esa etapa, Dios mío, agárrame confesada, por favor. ¿Sabes que es una de las etapas más incomprendidas? Pienso yo, Claro, los adolescentes, si duermen mucho son unos vagos, no sirven para nada porque duermen mucho, pero si una embarazada duerme mucho, ay no, es que tiene un bebé en la barriga. Para mí es la etapa más incomprendida que hay, es la pubertad, la verdad. Pero sí, así como le hablamos a nuestras hijas y a nuestros hijos de la menstruación, así como hablamos de la pubertad, de los cambios en la adolescencia, también deberíamos hablar sobre la perimenopausia y la menopausia para que eh, podamos, podamos charlar con ellas con naturalidad, ¿no? No como un secreto, no como algo vergonzoso, porque a veces uno le ujú, pregunta a las personas, y yo te digo menopausia, ¿tú a qué se te viene a la mente? una Vejez, viejita. enfermedad. Ujú. O sea, lo relacionan con esto, ¿no? Y realmente es un proceso más de la vida femenina y a los hijos se les puede explicar con palabras muy simples y muy claras, o sea, decirle que como el cuerpo de mamá está cambiando, a veces puedo sentir mucho calor de repente, como puedes observar que de pronto tengo algunos cambios de humor o mamá se está cansando más de lo que normalmente se suele cansar, ¿sí? De que es una Sí, eso, etapa nueva, ¿no? Y eso eso te cuando iba lo a decimos, comentar. ¿qué? Ujú. No, dale, dale. Que cuando lo decimos en voz alta, el tabú se rompe totalmente, ¿sí? Lo que antes parecía un misterio ahora se convierte en algo que se entiende, en algo que se respeta, por ejemplo, y eso tiene un valor enorme, porque las hijas van a aprender que la menopausia no es el final de sus vidas, sino un cambio natural que algún día también ellas van a recorrer, ¿sí? Y los hijos hombres,
¿sí? Los hijos varones, digámoslo así, aprenderán a reconocer y a valorar esos procesos femeninos en lugar de burlarse de ellos o de minimizarlos, ¿sí? O sea, hablarle en casa es dejar un legado de que eso es una etapa normal, de que son etapas eh, que hay que respetarlas y que es una forma también de compartir, ¿no? Una sabiduría, ¿sí? Y aquí quiero añadir algo súper importante, es que muchas veces cuando la perimenopausia coincide muchísimo con la adolescencia, ¿sí? Ahí cuando más realmente nos tenemos que sentar con nuestros hijos y explicarles también, desde abrazar también eh, esa montaña rusa de emociones que ellos están viviendo a raíz de su hormonalidad y explicarles que estamos en lo mismo, ¿sí? Claro, ¿Sí me explico? O sea, son dos mundos que, sí, como te digo, que chocan porque ambos están vulnerables, ambos están sensibles, pero muchas veces no lo saben y nadie se los explica, ¿sí? así Y, es. y cuando una madre, por ejemplo, comprende, aunque esté o no en la perimenopausia, sí, pero cuando una madre comprende que la irritabilidad de su hijo no es porque, o el hijo de la irritabilidad de la madre, no es porque esté loca o porque esté loco, sino porque sus hormonas están cambiando, ¿sí? Sí, cuando una madre lo reconoce, ella también recuerda que la irritabilidad de ella tampoco es porque se esté volviendo loca, porque está reconociendo, se tienen que reconocer de ambos lados, porque tanto el chico puede estar irritable como la mujer también puede estar irritable, ¿sí? Sino Claro, que, ujú, ¿sí? sí. Es que creo que la voz ¿Digo? está un poquito atrasada. Sigue, sigue, Sí, sigue. sí. Es que te quería Digamos comentar que algo, pero termina ahí tú primero. Digamos que eso, pues que hablarlo en familia puede abrir un gran puente, ¿no? Decir, yo estoy en mi proceso, hijo, y yo sé que tú estás en el tuyo, y los dos necesitamos mucha paciencia, necesitamos mucho apoyo, necesitamos mucho amor, ¿no? Y llevar esa conciencia, ¿no? A ese momento es maravilloso, ¿no? Y ese tipo de diálogo no solamente baja la tensión en casa, sino también educa a los adolescentes en que algo que muchas veces no se les enseñan a ellos, ¿no? De que el cuerpo va cambiando y que las hormonas tienen un papel enorme en cómo nos sentimos, ¿sí? Y que, y tampoco sentirlo como ni desde la culpabilidad, ni desde un fallo en el cuerpo esos cambios, ¿sí? Sino todo lo contrario, desde la naturalidad, ¿no? Desde la responsabilidad y de que nos tenemos que acompañar con respeto, ¿sí? Por eso, hablar de la menopausia también con las hijas e hijos también creo que va mucho más allá de explicarles solamente los síntomas, ¿sí? Es enseñarles que vean el cuerpo humano, ¿no? Como un proceso vivo, como un proceso cambiante, natural, es darles herramientas para que ellos no teman a sus propios cambios también, ¿sí? Y para que a su vez respeten los de los demás, ¿sí? Es un legado súper poderoso porque cuando normalizamos o naturalizamos hablar de esto en casa, rompemos muchas generaciones de silencio, lo que tú decías, así que tu mamá no te habló nunca de nada, a mí tampoco, en ese sentido, ¿no? Tampoco se me habló de ello. Por eso mi interés en indagar tanto para poder transitar esta etapa de una forma saludable y vital, ¿sí? Completamente. Y sabes algo que te iba a comentar era que yo siento que si ponemos estos temas sobre la mesa con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, es también dar a entender, o sea, que seamos un poco más empáticos, entender la situación en la que está mamá, la situación en la que se está viviendo, como, oye, yo me estoy sintiendo así en este momento y posiblemente como me estoy sintiendo y como tú te estás sintiendo puede que choquemos, pero quiero también darte a entender que es algo natural que me está pasando a mí y quiero que seas un poco más comprensivo conmigo, que yo también puedo comenzar a ser más comprensivo contigo, etcétera, 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 pero poner el papel o las cartas sobre la mesa. Total, así es. Por eso es tan importante esos diálogos también para resignificar esta etapa, ¿no? Porque no es el fin, esta etapa no es el fin de la vida como lo pueden ver
algunos o algunas, sino que es como un comienzo, digámoslo así, es decir, se termina la etapa fértil, pero comienza otra igual de valiosa, que es la etapa de la mujer sabia, ¿no? El cuerpo ya no está centrado en su energía, no está centrada en la reproducción, ¿sí? Porque eso, pero sí puede, digamos, crear energía para otros proyectos, para sus Claro, pasiones, para generar otros vínculos, ¿sí? para sí Muchas misma. Exacto. Por ejemplo, muchas mujeres redescubren su fuerza creativa, por ejemplo, y empiezan a viajar. Dicen, ay, yo siempre quise ser hippie, voy a ser hippie, ahora voy a viajar y me voy con una mochila y me voy, ¿sí? Inician Esa negocios, sería yo, esa estudian algo sería yo. nuevo, ¿sabes? Digamos que también desde lo biológico es una nueva estabilidad, desde lo simbólico puede ser sí, es un rito de paso hacia una vida donde nos volvemos más auténticas, ¿sí? Digamos, no es el fin de algo, es como la apertura a un nuevo ciclo maravilloso. Completamente, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pau. Yo creo que este tema tiene muchísima tela para cortar, o sea, creo que nos quedaríamos aquí como unas 3 horas más. Así Eh, es. pero bueno, quiero que las personas queden también picadas y que también hagan su tarea de, ¿por qué no investigar por ellas mismas o cómo pueden contactar contigo por si quieren tener más información y estar en compañía para transitar ese momento de su vida? Cuéntanos cómo te pueden contactar. ¿Cómo me pueden contactar? Me pueden contactar a través de las redes sociales. En las redes sociales aparezco como paola.lapartera. Y bueno, ahí aparece en el navío, aparece como mi teléfono, mi correo, ahí está toda la información. Muchísimas gracias, mi Pau, por tan maravillosa información, por toda tu sabiduría y por compartir este conocimiento con todas las mamás que están en esta tribu. Gracias a ti, Linda, por tu invitación. Bueno, sigamos creando tribu aquí en Mamá Tribu.